¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Agradecemos su presencia y que nos estén siguiendo a otra emisión más de Tertulia Jurídica, hoy con el tema de créditos hipotecarios relacionados con el Infonavit. Nos acompañan en esta emisión el maestro Narciso Cázares ¿Qué tal? Buenas noches a y, todos, y el doctor bienvenidos. David Pérez Cueto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Narciso, maestro, muchas gracias por habernos hecho esta invitación. Y su servidor, Gustavo Landeros, vamos a estar platicando acerca de este tema que últimamente, sobre todo en este año y medio, casi 2 años, ha estado generando demasiadas inquietudes y dudas en toda la población. De antemano sabemos la situación tan difícil que hemos vivido precisamente en estos casi 2 años por lo que se ha generado y el impacto a la economía que ha tenido esta situación que hemos vivido. Algunas personas han quedado con alguna discapacidad, otras han perdido el empleo y bueno, otras definitivamente pues con desenlaces más fatales, ¿no? Y eso ha generado una problemática poblacional que ha elevado los índices de estrés, de angustia en la gente, ¿no? Sobre todo porque pues ven afectado lo que es aquella ilusión de la adquisición de un patrimonio en el cual pues bueno tenían apostado toda la estabilidad y tranquilidad de su familia, que es pues la adquisición de una vivienda o de un terreno para poder ahí hacer pie de familia, ¿no? Entonces, sí han surgido muchas dudas, hemos recabado muchísimas inquietudes en el despacho con respecto primero, pues en realidad mucha gente oye hablar del tema de hipoteca, pero pues no les queda muy claro en realidad qué es, ni cómo se conforma, ni cómo se hace, cómo se protocoliza, cómo se formaliza y sobre todo aquellos elementos importantes que la conforman, ¿no? Entonces yo creo que podemos partir por ahí y después ir resolviendo algunas dudas que en su momento vamos a captar en nuestras redes sociales para poder contestar esas, sobre todo, inquietudes de esas personas que de una u otra forma sí se han visto afectadas en su crédito hipotecario, ¿no? Con lo que es el Infonavit. Sabemos que hay aspectos genéricos o generales, mejor dicho, de las hipotecas que aplican pues, a cualquier tipo de crédito hipotecario, pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es el apoyo a la vivienda, que es a través del Infonavit, ¿no? Que es la mayoría de la población que accede a ese tipo de créditos. Para que nos quede un poco más claro, ¿qué es una hipoteca? Muy bien. Bueno, una hipoteca es un derecho real que tiene un acreedor sobre un bien inmueble para el cumplimiento de una obligación principalmente de pago. Eso quiere decir que al obtener un crédito dejamos en garantía ese bien inmueble para poder cumplir con esa obligación. Básicamente es una hipoteca, es una garantía. Una garantía. Muy bien, y algo importante que siempre nos preguntan en nuestras redes y también personas que se acercan al corporativo es, ¿la hipoteca solamente me sirve para comprar casas o tiene alguna otra función la hipoteca? Porque también es recurrente esta pregunta que nos hacen. Claro. Bueno, básicamente lo que adquirimos nosotros es un crédito donde se constituye esa hipoteca, como les decía, para cumplir esa obligación. Ese crédito se puede destinar ya sea para la adquisición de un bien inmueble, para una remodelación, una ampliación, incluso una construcción, ahorita que mencionas el tema de los terrenos, o incluso para pagar otra deuda que tenemos, incluso de índole hipotecario. Es decir, tenemos un crédito a lo mejor con un banco y a través de un crédito que platicamos de Infonavit, con ese pago el crédito bancario. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente por el tema de las tasas de interés, eso es lo que juega mucho. Pero efectivamente, el crédito hipotecario nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Básicamente es obtener el dinero para el fin que buscamos. Correcto. Muy bien, y también algo importante, la gente, a pesar de que ya vivimos en una era digital donde prácticamente todo está visible en las plataformas de las instituciones, como en este caso Infonavit, siempre la duda es cómo puedo calificar para ser una persona y ser sujeto a un crédito hipotecario. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos mínimos que piden, la edad, el empleo, el sueldo, o qué otros factores intervienen para que una persona pueda ser sujeta o calificada para obtener un crédito hipotecario, específicamente en el Infonavit? Claro, a partir de marzo de este año hubo unas reformas en la ley de Infonavit por
poder ser sujeto a créditos Infonavit. Y ahora ya hay varios factores a diferencia de lo que ocurría anteriormente. Anteriormente recordarán que eran los famosos 116 puntos y una vez que calificas con 116 puntos ya podías calificar para obtener un crédito Infonavit. Pero bueno, lo más básico, lo más importante es estar sujeto a una relación laboral. Eso es lo más importante, porque recordemos que Infonavit es el encargado de administrar el Fondo Nacional para la Vivienda. Este Fondo Nacional se complementa con participación federal, con presupuesto federal, con participación patronal y con la participación de los trabajadores. Todos ellos conforman el Fondo Nacional y a partir de ahí se empiezan a generar los créditos. Ahora que les mencionaba con el tema de la reforma, pues ya califican también tu buro de crédito, como mencionabas, la edad, tu salario y una serie de factores en las cuales ya te permiten incluso alcanzar un crédito mucho más alto que anteriormente por todos estos factores. Obviamente, si tú tienes un buro de crédito, pues eres una persona confiable, por lo tanto Infonavit te puede prestar más dinero de lo que anteriormente se hacía, ¿no? ¿Cómo podemos saber si calificamos o cuánto pudiéramos nosotros obtener en un crédito o qué tipos de crédito nos puede ofrecer Infonavit? Hay que acudir a nuestra página, como mencionadas, a las series digitales que estamos viviendo ahora, a la página oficial de Infonavit, que es infonavit.org.mx. Hay que registrarnos en esta página, nuestro correo electrónico, vamos a generar una contraseña y ahí vamos a ir integrando la información que nos pide, que es tu número de seguridad social, tu CURP y alguna otra información adicional en cuanto a ingresos. Una vez que se tiene eso, ya te da una precalificación y te dice las modalidades de los créditos que puedes ser sujeto. E incluso te dice cuánto tendrías que pagar por cada crédito por cada uno de esos créditos que tú llegaras a elegir. Entonces, ahorita ya la información está completamente al alcance de todos a través de y también se sabe que, bueno, con esta nueva modalidad que también ya ofrece el Infonavit, ya existen esos créditos compartidos, ¿no? En donde el papá o el hijo, con la esposa, concubina. Sí, entonces ya se puede hacer, ya se pueden complementar, ¿no? Y con ello, pues a lo mejor sí tener un mayor y mejor alcance y en este caso adquirir una vivienda, pues a lo mejor con que alcance las expectativas de amplitud o de ubicación para los que quieren encontrar el crédito, ¿no? Es correcto. Anteriormente, los créditos, ustedes recordarán, una vez que calificábamos, entrábamos a un concurso para ver si salíamos electos para un crédito. A partir del 2005-2006, prácticamente todo el que calificaba era sujeto a un crédito. Pero también Infonavit se fue dando cuenta y fue evolucionando con este nuevo modelo hipotecario y obviamente con la globalización. Infonavit se dio cuenta que hay un mercado muy importante dentro de los trabajadores que tiene un poder adquisitivo mucho mayor, más alto que el promedio. Entonces empezaron a hacer algunos ajustes, unos cambios para poder generar otro tipo de créditos. Los primeros que se empezaron a generar fueron los créditos conyugales, donde, matrimonio, unían sus créditos, Infonavit les genera 2 créditos sobre una misma vivienda. Con el tiempo que hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, ya hay otro tipo de créditos, el crédito, el Cofinavit, el Infonavit Total, entre otros, y actualmente ya podemos unir nuestros créditos entre familias, puede ser entre hermanos, papá, hijo, etcétera, y esos se juntan de alguna manera para poder obtener un crédito mayor. En esos créditos, obviamente, somos corresponsables todos, somos codueños y somos codeudores. Entonces, eso nos permite también, lo que mencionabas ahorita, maestro, que era poder alcanzar o buscar una mejor vivienda, ¿no? Y sobre todo porque hemos visto que en varias ciudades, y no nada más de aquí del área metropolitana de Guadalajara, sino de todo el país, pues hubo desarrollos inmobiliarios que se comenzaron a dar, pero sí como palomitas, ¿no? Y al final de cuentas jamás se tomó en cuenta pues ni siquiera los espacios, ¿no? Unos espacios más dignos. Sobre todo la movilidad. La movilidad, o sea, cuestiones de drenaje, cuestiones de saneamiento, cuestiones de aseo. Seguridad y de movilidad. O sea, y de equipamiento transporte público, urbano, sobre todo. Entonces,
muchos de ellos, es bien sabido que muchos de los trabajadores, para no dejar, por ese mito de que ellos de repente tienen de no dejar pasar su crédito, pues de repente pues lo ejerzo y lo compro, y lo compro en el primero que me llega, lo veo y la compro, y al rato vemos que hasta dejan abandonadas sus fincas, ¿no? Y a lo mejor ahí sí con toda la intención, hasta pues ya no me interesa vivir ahí, y hasta con toda la intención lo dejo de pagar. Sin embargo, el dejarlo de pagar, pues de antemano sabemos que trae consecuencias. Claro. Trae consecuencias, no nada más de decir, pues a la mera hora no me gustó dónde comprar la casa, porque pues en realidad el rumbo, así como se oye, hay que decirlo tal como es, el rumbo está feo, es inseguro, No, es no inseguro cumplió para mí. Está lejos, está el lejos, transporte, no la cumplió tus movilidad. expectativas, no cumplió las expectativas, y pues existe esa desmotivación y lo dejo de pagar. ¿Por qué? Porque ya no me voy a ir a vivir ahí. Ahí ya hay un incumplimiento de pago. ¿Qué sucede entonces? Claro. Me gustaría hacer un paréntesis, si me lo permiten. El caso particular de Infonavit es la hipotecaria más importante de México y de Latinoamérica. Tan solo en Jalisco, en promedio, se anda generando alrededor de 45,000 créditos al año. Cuando Infonavit dejó de construir las fincas, las viviendas, se concesionaron esas a terceros, a inmobiliarias. Y ocurre lo que está pasando. Dejaron de construir, las inmobiliarias empiezan a construir, ellos buscan el lugar donde establecer sus desarrollos y sobre eso empiezan a generar sus ventas. Con estos cambios que hubo dentro de Infonavit, permitió el propio instituto, con miras a evitar el coyotaje que antes había, comenzaron a certificar a los promotores de ventas. Entonces, ya no eres coyote, pero ya sé quién eres, ya sé que trabajas, había una identificación. Estas personas rápido se empezaron a movilizar con estas inmobiliarias y hicieron su labor de venta. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, si un promotor de estos acudía con un secretario de un sindicato. Oye, yo te ayudo a promoverte la vivienda en tus agremiados, empezamos a generar sus créditos Infonavit. Pues órale. ¿Qué hace el sindicato? Empieza a recolectar la documentación y se empiezan a mover el tema de las solicitudes de crédito. Cuando el crédito ya se ejerce, pues prácticamente acude al notario para que firmes y te entregan tu casa. La sorpresa es cuando iban a ver qué casa le había tocado y pasa lo que mencionabas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ya se llevan la decepción, que decían, no, pues no es lo que yo quería. Y bueno, esta problemática no es nueva, no es por las razones que hemos vivido en los últimos año y medio, casi 2 años. Esta problemática la hemos vivido prácticamente del 2005-2006, que le mencionaba en los cambios que tuvo Infonavit. A partir de ahí se empezaron a generar. Más o menos para que se den una idea, a nivel nacional tenemos alrededor de 600,000 viviendas entre abandonadas, vandalizadas, invadidas, etcétera. Más de 500,000, 550 y tantos mil, si no mal recuerdo exactamente. Sí, es una cantidad Entonces es una considerable. cantidad tremenda. Si ese número de viviendas las convertimos en pesos, es un dineral, es un dineral. Entonces sí es un problema muy grave, un problema social, político, que genera un sinfín de problemas, no nada más para el Infonavit, para el tema de la recuperación de su cartera o de sus créditos, sino el problema social que se genera en la zona, porque al momento que todos estos clientes, estos acreditados van a habitar esos lugares, no es de su agrado, se empiezan a ir y empiezan a generarse zonas de conflicto en los municipios. Básicamente, ¿por qué ocurre esto? Porque los desarrolladores no cumplieron con el proyecto original, ¿no? Que era lo que mencionabas, las vialidades, escuelas, mercados, transporte, etcétera. Entonces, cuando la gente se da cuenta que de su lugar de trabajo o su lugar donde está viviendo ahorita, para cambiarse a esa nueva finca o esa nueva casa que adquirió, pues le va a llevar 1 hora y media o hasta 2 horas de traslado y poder regresar a su fuente de trabajo, pues le significaba también un gasto mayor. Y aunado a todo lo que comentamos, ¿no? La poca todo el habitabilidad, riesgo, ¿no? Y aparte del alto riesgo, ¿no? Claro, y temas de inseguridad se han generado. Tenemos desarrollos dentro del estado de Jalisco, pues prácticamente son pueblos fantasmas, Pueblos ¿no? fantasmas, sí, se han convertido en fraccionamientos fantasmas. Es correcto. Y que aquí hay algo que no podemos dejar pasar en alto, ¿no? Ese tipo de desarrolladores o de esas constructoras o inmobiliarias que a final de cuentas con toda la premeditación lo hicieron así, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, al final, ellos ¿qué dicen? Infonavit me va a pagar.
Es correcto, y te reducen tus costos, ¿no? Yo ya pagué, a mí ya me pagaron, yo ya cobré la casa que vendí. Y al final de cuentas lo que me quieran reclamar, pues bueno, muchas veces ni siquiera saben los beneficiarios de los créditos cómo reclamar, Es correcto. ¿sí? Entonces, basado en que a esa falta de conocimiento de cómo pueden reclamar, de entrega en el desarrollo conforme a las especificaciones del plan municipal y estatal de desarrollo, entonces abusan de esa ignorancia, ¿sí? Por lo tanto, pues bueno, yo ya cobré, ya me pagaron, me voy. Es correcto. Y volvemos a lo mismo. A quien dejan con el problema es al beneficiario, porque no cumplió sus expectativas, y al Infonavit, Claro, porque ahora hay que recuperar esa cartera, claro. ¿no? Mira, Infonavit ha estado trabajando muy de cerca con estos municipios donde se concentra la mayor problemática de este tipo de viviendas. Han hecho varios programas, tanto para recuperar la vivienda, como para de alguna manera cumplir con esas expectativas o con esos desarrollos. Y han llamado también los desarrolladores al municipio, y el propio Infonavit han destinado recursos para poder rescatar esas áreas, porque a ninguna de las partes involucradas les conviene. Para el municipio, pues son viviendas que no te están generando ningún tipo de impuesto recaudatorio, con el tema de predial o de agua, etcétera. Te genera a ti como municipio, pues destinar de alguna manera infraestructura vial, alumbrado, seguridad pública, te genera costo. Para el desarrollador tiene una obligación de entregar el desarrollo tal cual, valga la redundancia, al municipio. Entonces, la gran mayoría de estos fraccionamientos no están entregados al municipio porque no cumplieron con ese plan, Con el plan que habían sí, el quedado, plan ¿no? municipal, sí. Y por otro lado, pues el Infonavit, que es el que no recupera sus créditos. En algunos últimos años se han recuperado una cantidad extraordinaria de vivienda bajo esas condiciones, y actualmente las hemos estado reacomodando con nuevos créditos, que también a lo que ocurrió en el 2005-2006, pues ya ha ido cambiando ese escenario a las fechas actuales. Entonces, sí ha ido avance en cuanto a la recuperación. ¿Cuál es el problema real para Infonavit para poder recuperar esas viviendas? El contacto. El contacto. Esto se tiene que hacer de manera legal. No podemos, obviamente, pues, representando una institución y más de un carácter social, pues hacerlo de una manera arbitraria. Tiene que ser a través de los tribunales para poder recuperar esa vivienda, básicamente por la falta de pago, pero el problema es el contacto. La gente ya migró del lugar, y no recientemente, tenemos gente que ya tiene 10 años, 15 años que migró, y es un problema localizarlas. Ese es el problema real que tiene Infonavit para poder recuperar esa vivienda. Una vez recuperadas, pues se busca la manera de reacomodarla con un nuevo crédito, o venderla incluso a inversionistas, donde pueden comprar paquetes o subastas con paquetes de viviendas, ¿no? Okay. Pero el principal problema que tiene es el contacto con el acreditado. Ok, entonces esto nos lleva a una, dentro de las preguntas que nos han hecho, una de ellas sería, ¿qué tengo que hacer yo? Así para resumir, porque muchas preguntas van en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer yo si ya fui sujeto de un crédito? Y por las condiciones y las situaciones que han mencionado, de no cumple mis expectativas, me queda muy lejos de mi trabajo, de mi fuente de empleo, la cuestión de la movilidad, la inseguridad, la falta de servicios, el que mencionas que no entregaron en tiempo y en forma las viviendas o el proyecto, que tengo entendido los ayuntamientos tienen que dar una constancia o una autorización de habitabilidad en ese sentido. ¿Qué tengo que hacer yo si ya no me interesa la casa? Yo adquirí un crédito, ya me lo están descontando mes a mes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que dirigir? ¿A qué área? ¿A qué oficina? Para decirle, ¿sabe qué? Ya no me interesa mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Porque la gente tiene mucho esa duda y cree que es así de sencillo como tú mencionas. Pues ya nada más no me paro y ahí la dejo, pero de cualquier forma le siguen descontando. ¿Qué tiene que hacer la gente? De hecho, es uno de los problemas que genera el abandono de la vivienda, porque recordemos que la primera garantía que tiene el Infonavit para el cumplimiento del pago es la relación laboral, porque a través de esta te van a hacer las retenciones patronales para el cumplimiento del pago de ese crédito. Entonces, cuando no cumples con esa expectativa sobre tu vivienda, mucha de la gente, ¿qué hace? Abandona la fuente de trabajo. Abandonan la fuente de trabajo y buscan
empleo de manera informal, Informal. o comercio, otros donde no estén sujetos a esa relación laboral para evitar ese tipo de retenciones. Entonces, es gente que a la larga le va a generar un problema también porque no va a poder pensionarse, no puede ser atendido a través del Seguro Social, No puede conseguir un empleo formal. no puede conseguir, es correcto. Entonces, ¿qué puede hacer este tipo de personas, estos acreditados? Bueno, primero hay que acudir al Infonavit, en Juan Palomar y Arias número 37, en Arcos Vallarta, muy cerquita de aquí, al área de cobranza. Ahí se va a dirigir con las personas, van a identificar su crédito, van a ver en qué situación se encuentra actualmente y le van a dar opciones. Infonavit afortunadamente siempre da opciones. Si es el caso de que tú ya no quieras conservar la vivienda, tienes la opción de entregarla en dación en pago. Hay que cumplir con ciertos requisitos que el Infonavit te pide. Puede hacerse. Te puede ofrecer el Infonavit a lo mejor alguna liquidación con algún descuento. Puede permitirte hacer un traspaso. A lo mejor a ti no te interesa, pero a lo mejor a alguien que está arraigado en esa zona, pues sí le pudiera interesar. Entonces hacemos un traspaso con créditos Infonavit. Es decir, generamos un nuevo crédito Infonavit para un nuevo acreditado, se liquida el crédito viejito y esta persona adquiere la vivienda con una nueva obligación de pago, ¿no? Infonavit siempre va a dar opciones. Eso es muy importante y que lo sepan, bueno, quienes nos están siguiendo, ¿no? No se dejen ir por la forma impulsiva por un momento de frustración, me voy, me salgo y me desaparezco, que al final de cuentas va a traer consecuencias más allá de no pagar O de simplemente abandonar el inmueble. no, todo fuera con abandonarlo, decimos, bueno, pues qué sencillo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, va a tener repercusiones para volver a encontrar un empleo formal, para que pueda tener la cobertura del seguro social para él, Social. para su familia. Poderte pensionar en algún poderte momento, ¿no? pensionar en algún momento de la vida, ¿no? Al final de cuentas, acudan por favor ahí a las oficinas del Infonavit, les van a dar opciones, van a poder escoger la que mejor se acomode a sus intereses o necesidades y sobre todo que les va a permitir mantenerse en una vida laboral activa, formal, con seguridad social y sobre todo libre de una carga o de un adeudo pendiente. Es correcto. ¿no? Yo creo que No, lo y más aparte yo creo importante. que también afecta su historial crediticio. Me imagino después ya no puede ser sujeto tan fácilmente de un crédito. Es correcto. A partir del 2015, si no mal recuerdo, ya empezó Infonavit también a enviar sus reportes a Buró de Crédito. Anteriormente no se hacía. ¿Por qué? Pues únicamente Infonavit pedía que tuvieras una relación laboral y es un derecho constitucional que tenemos. Actualmente ya eres un cliente deudor, pues bueno, pues por cuestiones financieras y condiciones generales que están sujetas a todo este tipo de instituciones, pues se ve obligado Infonavit también a reportar Bien. la situación en buró de crédito. Entonces sí, te va a afectar también tu buró de crédito. Claro. ¿no? ¿Otra Tenemos pregunta en otras redes? preguntas, sí. Mi esposa tenía un crédito mi esposo tenía un crédito y él falleció. ¿Qué pasa con su crédito? ¿Qué pasa con nosotros que vivimos dentro de la casa como familia del trabajador fallecido? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Está previsto por parte de la Claro. institución? Tomando en consideración que la persona que fallece es el titular del crédito, todos los créditos Infonavit, todos cuentan con un autoseguro. Un autoseguro presente que prevé en caso de fallecimientos, en caso de desastres naturales o alguna otra situación que se vea afectada la finca, tiene un seguro. Ese seguro se cubre con las cuotas. Parte de tus cuotas se van a cubrir tanto tus intereses, tu capital y tu seguro. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Tiene que llamar a Infonatel, seguir los pasos que le den ahí, hay que hacer llegar el acta de función y después de un tiempo le van a aplicar el seguro, donde ese seguro va a pagar íntegramente el crédito que se adeuda y posteriormente va a poder liberar su hipoteca. Es una de las grandes ventajas de Infonavit, la verdad, Todo al porque final de cuentas tiene solución, ¿no? tiene También volvemos a solución lo mismo, y es muy acudan. económico. O sea, es un seguro que anda alrededor de los 22, 23 pesos mensuales. Vale la pena, ¿no? Claro. Contra una intranquilidad. Ahora, perdón, maestro, esto en la gran mayoría de los casos aplica incluso aun cuando estés retrasado en tus pagos, ¿eh? Aplica también. Aplica también, Bien. aplica también porque tú lo debes, básicamente tú debes el seguro, pero el seguro se tiene que aplicar, el peor de los casos paga lo que se debe y te lo tienen que aplicar, ¿no? Lo que se debe el seguro y Es se aplica. correcto. Y aplica también en el mismo caso para las personas que han sufrido alguna invalidez permanente superior al 50%.
ese es un caso muy común, que las personas cuando tienen una discapacidad mayor al 50%, aplica también ese autoseguro y lo libera de la obligación de pago. Pero ¿qué pasa con todas esas gentes que perdieron la relación laboral? Que con las consecuencias que hemos vivido todo este tiempo, se quedaron sin empleo. Y sufrieron un accidente, sufrieron una enfermedad. ¿Qué ocurre con ellos? Hay medios en los que tú puedes obtener ese dictamen aun cuando no estés sujeto a los beneficios del Seguro Social. Hay que acudir al Infonavit para que te den esa orientación, te den esa información, para que tú o tu familiar pueda obtener ese dictamen y puedas liberar tú. Y a través de ese dictamen pues, podrá ser efectivo ese seguro. Es ¿no? correcto. Y poder liberar el crédito. Es correcto. ¿Alguien tengo otra pregunta por ahí? Sí, César? otra pregunta. También las personas, captando pues entre todas las preguntas, porque son bastantes, una pregunta recurrente es, ¿cuánto tiempo se extiende el pago de una hipoteca? Pues no sé, pueden ser 10, 15, 20, 30 años, es una duda que tiene la gente comúnmente. Es correcto. Desde el momento que se te otorga tu crédito y se formaliza el contrato tal cual de apertura de crédito, ahí vienen establecidas las estipulaciones del contrato. Por regla general, digamos, son a 30 años o 360 mensualidades efectivas. Eso es importante distinguirlo, porque el crédito es de hasta 30 años. Si tú eres un acreditado que ha pagado puntualmente, muy probablemente tu crédito lo termines de liquidar antes. Están proyectados entre el año 2 y el año 15 liquidar tu crédito. Okay. Si no tuviste algún problema como falta de empleo, una invalidez o alguna situación que haya afectado el pago, más o menos entre el año 2 y el año 15 es más o menos cuando ocurren estas eventualidades, por ejemplo, que te quedas sin empleo, tú puedes solicitar tu prórroga, una prórroga donde te suspende el pago, dura hasta por un año. Okay. Tú, el momento que reactives tu relación laboral, se suspende esa prórroga y te vuelven a hacer las retenciones. Okay. Pero ese tiempo se va a sumar al final, ¿no? Va a recorrer, es ¿no? Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, dice, oye, pues yo ya obtuve mi crédito a lo mejor en el 2009, ya estoy cerca. ¿Pero cuántas mensuales has pagado? No, pues veo que aquí nada más 120. No, pues entonces, te falta camino puedes, por recorrer. Es, ¿no? Correcto. Entonces puede Infonavit decir, no, señor, pues sí, tú puedes llegar a los 30 años, pero tienes que aplicar tus 360 pagos efectivos. Precisamente a lo mejor por esos cambios de trabajo, ¿no? Cambian de fuente de trabajo y pues bueno, a final de cuentas, pues eso interrumpe la continuidad de los pagos. Ocurre, ¿no? Mucho, por ejemplo, con las amas de casa. El momento que adquirieron la vivienda, un crédito conyugal, al momento ya vivir en pareja, a lo mejor depende de la economía del esposo y dejó de laborar, dejó de trabajar. Entonces, ese crédito pues, se dejó de pagar a lo mejor por X cantidad de tiempo. Entonces, ese crédito al final va a tener que compensar todo ese periodo para poderlo cubrir. Sobre todo si el crédito es en conjunto, ¿no? Es correcto. Bueno, a lo mejor el cónyuge varón termina de pagar en el tiempo programado y la cónyuge mujer no, o viceversa, ¿no? Es correcto. Entonces, no se va a poder liberar ese crédito, ¿no? Es correcto. Bueno, yo creo que una última pregunta, sí, rapidito. Las personas también preguntan específicamente, ¿puedo hacer pagos anticipados? ¿Existe algún tipo de penalización para pagar más pronto mi crédito? Bueno, pagos anticipados no se pueden hacer. Puede hacer abonos a capital, eso sí se puede hacer. Y es recomendable que lo hagan al final de año por el cambio de los SUMA al siguiente año, ¿no? Acuérdense que la mayor aprovechando los aguinaldos también. Aprovechando los aguinaldos. Claro. Acuérdense que los créditos Infonavit se calculan en base anteriormente a los salarios mínimos, ahora es en los SUMA. Entonces, pues esos tienen movimientos. Si yo a lo mejor en diciembre tengo un aguinaldo de 30,000 pesos, llamo a Infonatel y les quiero aplicar un abono a capital, ellos te dan la información y lo pagas al banco. ¿Cuál es la ventaja? Que al siguiente mes baja tu saldo y tus intereses van a reducir también. Muy bien. Sí se puede hacer. Y puedes liquidar el crédito también en cualquier momento. En ocasiones también hay promociones en los que pueden tener algún descuento. Pueden ir desde el 5, el 10, 20, o sea, dependiendo de la periodicidad del crédito, puede tener algunos descuentos. Bueno, pues creo que en el momento sería todo. Te agradezco mucho la presencia, doctor David Pérez.
Narciso Cázares. Muchas gracias. Y pues sobre todo la atención de todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Última recomendación, no se dejen ir por sugerencias de Radio Pasillo, mejor atiéndanse con los profesionales, pueden hacer sus comentarios en nuestras redes, nosotros les daremos acompañamiento, la asesoría y la representación que necesitan. Acérquense con los profesionales para que puedan solucionar sus problemas, sobre todo en este tema de hipotecas ante el Infonavit. Muchas gracias, síganos en nuestras redes, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.